Bien, vamos a ver la práctica de hoy día, que es estructuras fúngicas. Está muy relacionado con el tema que vimos el día jueves de la semana pasada, con lo que eran los hongos. Vamos a ver la interpretación de algunas láminas para ver las estructuras, pero sobre todo para ver cómo es que estas visualizaciones nos pueden ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. ¿Correcto? ¿Cómo hace su gorro? En el caso de los hongos, ya habíamos visto en clase que los hongos se clasifican en unicelulares y pluricelulares. Siendo los unicelulares las levaduras y los pluricelulares los mohos. Dentro también de las características es que estas eran eucariotas y que pertenecen al reino fungi, ¿correcto? Dentro de los de estos hongos, ya sean levaduras o mohos, algunas presentan dimorfismo, ¿correcto? ¿Qué era dimorfismo? Que a cierta temperatura se comportaban como levaduras o de forma micelial, o sea, como mohos, que tienen micelio. Entonces, había esa característica, ¿correcto? También dentro de estos hongos también estaban ya, bueno, hongos comestibles, ¿no? Esos hongos con sombreritos. ¿Por qué son importantes los hongos? Porque pueden provocar intoxicaciones, alergias o micosis. Dentro de nuestras intoxicaciones, por unas toxinas llamadas micotoxinas que puedan producir algunos hongos, o por la presencia de ciertas sustancias que tengan los hongos que pueden hacer los hongos alucinógenos. Y la alergia, que está relacionado con el contacto de esporas. Cuando uno limpia, por ejemplo, su cuarto, ¿cada qué tiempo limpia su cuarto? Todos los días. Todos los días, dice. Cada año. ¿Cada qué tiempo limpia su cuarto? ¿No limpian? Mi mamá. ¿Qué clase de padre tienen ustedes que no manda a limpiar su cuarto? Bueno, que se limpia cada semana y a veces en ese trajín salen las esporas cuando uno sacude todo eso de ahí y eso puede provocar unas leves alergias. Pero hay personas que son más susceptibles y absorben esas esporas que puedan haber por ahí y terminan con procesos alérgicos. Ahora, no necesariamente por las esporas, sino también hay el polvo, etc. Y lo que hemos visto, las micosis, de las cuales ustedes hicieron su resumen, que eran micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas y en algunos casos estas pueden llegar a ser oportunistas, ¿no? En el caso de, sobre todo de las oportunistas, más relacionado con personas que tengan su sistema inmunológico bajo, ¿no? Donde ahí estos se aprovechan. Y los que son verdaderos hongos patógenos, como son las micosis, ¿cuáles? Sistémicas. Las micosis sistémicas sí son consideradas micosis patógenas y esas pueden contagiar a cualquier persona. Las formas de ingreso básicamente en su mayoría son por inhalación. Entran a través del tracto respiratorio, se van a los pulmones y a partir de ahí a veces se puede diseminar a través de todo el cuerpo. Esa es la principal entrada de las micosis sistémicas. Aquí estamos algunos hongos también que les puede ayudar. Tenemos los mohos y las levaduras. Dentro de las levaduras, que pueden ser dimórficas,
como la malacesia, que puede presentar pseudohifas, los blastoconidios, que son las gemaciones que producen las levaduras. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Y dentro de los mohos, aquellos que son hifas no tabicadas, las hifas tabicadas. Dentro de estas estructuras fúngicas tenemos estas macroconidias, por acá los vemos, que están donde, sobre todo en los hongos cutáneos, que forman las famosas tiñas, ¿no? Tiña corporis, capitis, pedis, etc. Ahí están microsporos, trichofitones y epidermofitones, las más relacionadas a las tiñas. ¿Ya? Y luego tenemos a estos casos, los primeros, que están más relacionadas con micosis sistémica. En el caso de Sporotris no. El Sporotris Schenkin más está relacionado con una micosis subcutánea. Pero todas tienen hifas con separación. Es una de las características que ellos hacen que se parezcan. ¿Correcto? Aquí están algunas estructuras fúngicas como las macroconidias que nos permiten poder identificar a los hongos. ¿Ya? Las estructuras fúngicas van a permitir que identificar. ¿Ya? Las estructuras fúngicas permiten identificar a los hongos. Y, por ejemplo, acá tenemos protocolo para el diagnóstico de alguna micosis. Tenemos, en este caso, una malacesia. Tenemos tiña, ¿qué? Tiña ungueal, muy bien. Acá hay otra tiña ungueal. Y de todos estos se hacen un raspado, ¿no? Se hace un raspado. Y lo primero que se hace es una observación microscópica. Entonces, cuando manden a hacer un diagnóstico, lo que tengan que hacer es, primero, observación microscópica. Tiene unas tiñas, ¿no? Tiñas medias complicadas. Observación directa. Entonces, observación directa, el analista sabe, ya, está mandando a hacer unas observaciones microscópicas. ¿Qué es lo que hacen en el laboratorio? Pues hacen un examen directo, ¿no? Y si se ordenó un cultivo, también se realiza un cultivo. Ya sabemos que los cultivos, ¿para qué se realizan? ¿Para qué? Para corregir tratamiento, ¿no? Para corregir tratamiento. Pero también es muy importante, ¿saben dónde se hacen los cultivos aquí en los mohos? Cuando son micosis sistémicas. En los casos de micosis sistémicas es que se ordena sí o sí un cultivo. ¿Ya? En las micosis, ¿y por qué son las micosis sistémicas? Es que las micosis sistémicas son menos frecuentes y esto puede, un mal diagnóstico de esa micosis puede llevar a un mal tratamiento y corregirlo podría demorar mucho más. Entonces, en micosis sistémica siempre se sugiere un cultivo. Pero previo a ese cultivo se hace un examen directo. ¿Qué significa un examen directo? Una visualización. Ya sea, dependiendo, pues, ¿no?, de lo que hayamos visto. En este caso son micosis superficiales o cutáneas. Pero en el caso, por ejemplo, de micosis sistémicas, ahí ya necesito de repente, por ejemplo, en una histoplasmosis, sacar ¿de dónde? De las heridas que se formen, de las pápulas que se formen. Entonces ya en otros casos hay que de repente sacar hasta análisis de sangre o si el hongo ha llegado a los pulmones, líquido pleural. Entonces hay también otras zonas donde se toma la muestra y de esa muestra se hace un examen directo y un cultivo. ¿Cuándo se manda a hacer esto de acá? En micosis sistémica. En micosis sistémica. Porque ¿quién ve más que cuál es el médico que ve este tipo de los dermatológicos? Ojo que los dermatológicos también ven lo que son las neoplasias, ¿no? Pero estos son más especializados. ¿Por qué? Porque los hongos en estos casos, cutáneas, subcutáneas,
y sistémicas se manifiestan mucho en la piel. Se manifiestan mucho en la piel. Entonces, por eso uno cuando le sale algunas cosas extrañas, lo primero que hace es ir al dermatólogo. Ir al dermatólogo. Y el dermatólogo muchas veces por la experiencia, por la forma como se hace, por ejemplo, en esta es una malacesia, podría confundirse con una tiña corporis, pero él lo distinguirá por los bordes, por el color, por incluso, a ver, le preguntará algo así a la persona, ¿no? Dime dónde has estado, qué has hecho la última vez, y de repente manifiesta, sí, estuve yendo a la playa, estuve yendo a la piscina. Entonces malacesia está más relacionado justamente con ese tipo de casos. Personas que están en el sol o están en las piscinas son muy propensas a contagiarse ¿de qué? De malacesia, ¿no? De malacesia. Que es muy diferente a tiña corporis, que está más relacionada con hongos que pueden ser, ¿de dónde? De animales. Por eso está tiña pedis, tiña canis, tiña catis, ¿no? En el examen directo con hidróxido de potasio, que es un ácido o una base, KOH, ácido o base, química. A ver, química, funciones orgánicas. ¿Cuándo es considerado una base? ¿Cuándo es considerado un ácido? ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Del ácido clorhídrico. HCl. HCl. Del ácido sulfúrico. H2. Vamos a bajarle a todititos ahorita. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2 CO4. SO4. ¿Se parece a esto? ¿Cuál es la fórmula del hidróxido de sodio? HNA. Hidróxido de sodio. Qué vergüenza. Espero que no suban ese video en esa parte. Médicos, si no saben cuál es la fórmula del hidróxido de sodio, me van a quedar mal. NaOH. NaOH. Lo dije al revés. Ah, perdón. Así le vas a decir al paciente, disculpe, le corté la otra pierna, era la otra. NaOH. Y el hidróxido es un ácido o una base. Es un hidróxido de sodio. Es una base. Me voy. Es un base. Es un base. Le dije, ¿cómo se llama el ácido sulfúrico? Se supone que es un Ese es un ácido. Entonces lo otro sería Un base. una base, Un base. pues, Un base. química. Química. Como es una base, ¿no? Como es una base, esta base tiene las particularidades, igual que esta de acá, tiene las particularidades de que pueden disolver la queratina de la piel. Al disolver la queratina de la piel, se muestran las estructuras fúngicas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me han hecho un raspado de una uña que tenga una posible tiña, entonces le echan hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio disuelve ¿qué? Queratina. Gelatina. Al disolver la queratina de la piel o de las uñas, ¿qué se va a poder observar? Las estructuras fúngicas. A veces las estructuras fúngicas están bien compactas. Ahora, para poder distinguirlo mucho más, se utilizan colorantes. Los colorantes como el azul de algodón o el fenol o el
de fenol, o el blanco de calcofluo, que van a teñir justamente a estas estructuras fúngicas que van desde azul o a veces de color verde. Ya, entonces, para eso es una observación microscópica. Después se puede hacer un cultivo en un agar, así como para el agar, para las enterobacterias, ¿cómo se llamaba el agar? Entre bacterias era Porque para los hongos hay un especial también, ¿no? ¿Cómo se llama? Agar saboraud, que contiene 4% de glucosa, o sea, tiene bastante glucosa. ¿Y eso por qué? Porque a los hongos les gusta bastante los carbohidratos. En este caso tienen glucosa. ¿Correcto? Muy bien. Y aquí están, este es el agar saboró y los diferentes tipos de hongos. Esta es una cándida muy particular. Y aquí está. Ven, ahí está una cándida. Y en este caso, voy a cerrarlo porque ustedes son curiosos. Y aquí sí, eso sí tiene esporas. ¿Cómo es seguro? Lo aseguramos. ¿Y la donación de sangre? Quiero donar. Medio curiosos. Ahora sí. Para que no lo abran. Correcto, esas son ya justo el de aquí. Unas penas. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llaman estas estructuras que se forman? Micelios, correcto. Y si yo observo al microscopio estos micelios, ¿qué voy a observar? ¿Cómo se llaman los que forman el conjunto de micelios? Las cifras. Y entonces las hifas, las formas de esos hifas me van a permitir identificar al hongo. Me van a permitir identificar al hongo. Entonces, mucho ojo en esa parte. Habíamos hablado del dimorfismo. Estas son las principales micosis. ¿Ya? Esto ya lo han visto. Y estas son algunas estructuras. Por ejemplo, estos son los penicilios. Nótense sus médulas. Rhizopus. ¿Cómo se llama? ¿Esporangio o conidióforo? Esporangio. Acá, Aspergillus. Conidóforos. Conidióforo y lo que estoy señalando acá su vesícula. Estos macroconidias, de dermatofitos, como el epidermofitón. Acá hay más macroconidias, de microsporum. Y en el caso de las micosis sistémicas, como les dije, estos sí son los patógenos verdaderos, o sea, son que a cualquier persona pueden infectar, ¿no? Y todos estos patógenos producen una infección primaria, ¿dónde? En el pulmón, con diseminación luego a otros órganos y tejidos. Habíamos hablado de histoplasma, blastomices, coccidioides, paracoccidioides y entre otros. Justamente, miren, blastomices a 25 grados centígrados tiene forma de micelio, pero a 37 levaduriforme. Coccidioides también como micelio y a 37 histoplasma, micelio y a 37 levaduriforme.
Paracoccidioides, micelio. Eso quiere decir que en una muestra clínica, ¿cómo podrían observarse a estos hongos sistémicos? ¿Como micelio o como levadura? De 37 grados. Levadura. El de como levadura. 37 grados. O sea, en una vista al microscopio de una muestra clínica se observarán de forma levaduriforme. Pero cuando ya se hace un cultivo en esas placas, ya la forma cambia. Profesor, ¿y por qué lo ponen a 25 grados centígrados? Porque esa es la temperatura de crecimiento de los hongos. A 25 grados centígrados vas a tener esta forma miceliar. Va a tener esta forma miceliar. Aquí sumémosle otros hongos dimórficos como son ¿cuáles son los otros dos hongos dimórficos? Sporotrix. ¿Y el otro? No, es el Cándida. ¿Ves? Es Cándida. Pero en el caso de Cándida, a 25 está como levadura y a 37 como micelio. Pseudo-hifas. Aquí sí cambia, solo Cándida cambia. Sporotrix es igual. Sporotrix es igual. Muy bien, entonces aquí están los peligrosos de las micosis sistémicas. Las micosis sistémicas a cualquiera de nosotros nos puede infectar. ¿Y cómo empieza? En el pulmón. Podría empezar ahí. ¿No? Podría empezar ahí. Ahora, con las sintomatologías, de repente el médico podría empezar a confundirse, porque si está en el pulmón, ¿qué va a tener este paciente? Tos. Entonces empieza ya a ver, tiene este paciente, tiene tos, puede tratarse de una TBC, gripe, alguna malignidad en el pulmón. Pero ¿qué le podría llevar al médico a de repente también pensar en micosis? Y es que esta, como se disemina hacia otros órganos, podría ir por la boca, podría ir por la piel, y que hay diferentes sintomatologías. Incluso en las PPTs que les di, ahí vimos el histoplasma capsulatum, que tenía como heridas, ¿no?, en la piel, a lo largo de toda la piel. O en el paracoccidioides, que estaba infectado en la nariz y en la boca. Entonces, esas son otras cosas que el médico podría decir, no, este es una micosis sistémica. Quiero saber qué es. Bueno, tomo muestras de las lesiones que pueda tener y ordeno en el laboratorio observaciones microscópicas. Y ahí vienen los otros tipos de cultivos. Pero para mayor confirmación, no solo se hacen esos dos. En las micosis sistémicas también aplican PCRs. ¿Qué significa PCR? O sea, pruebas moleculares, pruebas de identificación molecular, pruebas también de reacción antígeno-anticuerpo. También se hacen ese tipo de pruebas. Si hay lesiones en los tejidos, ¿cómo se llama esa prueba que se hace en los tejidos? No, estamos hablando de hongos. ¿Cómo se llama esa prueba que se hace en los tejidos y que se observa luego al microscopio? Biopsias, muy bien, ¿no? Las biopsias. Entonces tenemos varios análisis: microscopio, observación al microscopio, cultivos, PCRs, reacción antígeno-anticuerpo, Y biopsias. Entonces hay una serie de análisis que también podrían ayudarme a determinar con mayor precisión una micosis del tipo sistémica. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una lengua, la cual, a la observación, ¿qué observamos? Micelios y ¿qué más? Y levaduras. ¿Correcto? Entonces, si son levaduras con micelios, ¿de quién se trata? Cándida, pues. Cándida. ¿Podemos encontrar micelios en las otras micosis sistémicas? Decía que no. Entonces, esta es una cándida, a la cual se le ha hecho también un cultivo,
¿no? Selecciona un cultivo. Y probablemente se haya hecho una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Para ver si era una caña. Aquí están los otros hongos dimórficos: Coccidioides mitis, Blastomyces dermatitidis, Histoplasma capsulatum, correcto. Estas son las micosis sistémicas o profundas también. Se traen tranquilos, todavía ni siquiera terminamos. Entonces, estos son algunos de las cosas en la micosis sistémica. Vamos a pasar de acá a ver algunas estructuras fúngicas que tienen que reconocer, y voy a pasarle un video de un caso de una persona con cierta enfermedad, en las cuales se hacen ciertos tipos de análisis que hemos nombrado. ¿Ya? Con este cuarto capítulo y aislamiento del agente causal, y mencionaremos. Anoten acá de dónde se toman las muestras. Anoten cuáles luego son los análisis que se hacen cuando presenten el caso. Las otras técnicas diagnósticas alternativas, como las inmunológicas, bioquímicas, biología molecular y otras. Cada micosis tendrá técnicas diagnósticas particulares que se detallarán en futuros capítulos. El diagnóstico micológico siempre debe comenzar por la orientación clínica. Una buena anamnesis dará un diagnóstico presuntivo que se confirmará con pruebas de laboratorio. La epidemiología juega un papel importante en la micología médica. Esto conlleva al estudio exhaustivo de la micología tanto por el clínico como por el paraclínico, e interpretar las características clínicas de las lesiones. Para alcanzar el éxito es fundamental realizar adecuadamente la recogida de la muestra, su transporte y procesamiento. Este último se basa principalmente en técnicas de visualización morfológica y aislamiento del agente etiológico, y técnicas diagnósticas alternativas al cultivo, como las pruebas bioquímicas, enzimáticas, serológicas, detección de componentes fúngicos antigénicos y no antigénicos, disponible para el diagnóstico micológico. El diagnóstico clínico presuntivo es fundamental para ordenar las pruebas que se realizarán a las muestras obtenidas de las lesiones a estudiar. En el anterior capítulo se mencionaron las diferentes manifestaciones clínicas de las micosis. Por lo general, cada micosis presentará características clínicas específicas que orientarán al clínico, como se pueden apreciar en estas imágenes. También hay que tener muy presente los diagnósticos diferenciales en cada micosis. Cuando se sospeche de pityriasis versicolor y tiñas de piel cabelluda, se deben examinar las lesiones con la lámpara de Wood. Ella emite una luz ultravioleta de 365 nanómetros de longitud de onda. Se debe realizar antes de la toma de la muestra y en una habitación completamente oscura. En la pityriasis versicolor, las áreas afectadas emiten una fluorescencia brillante verde amarillenta cuando se ponen, como dije antes, a la lámpara de Wood. En Tinea capitis por Microporum canis y Microporum arduini siempre producen fluorescencia verde. Sin embargo, Microporum gypsum y Microporum nanum lo hacen ocasionalmente.
Trichophyton choenleini causa una fluorescencia verde pálida. También es de utilidad en algunas patologías bacterianas de piel como el eritrasma, que emite una fluorescencia rojo coral. La toma de las muestras es importantísima para terminar con éxito las diferentes pruebas de laboratorio y llegar al diagnóstico definitivo de la micosis en estudio. La primera consideración a tener en cuenta antes de tomar la muestra es no haber recibido tratamiento antimicótico por lo menos 10 días antes, para que el hongo a estudiar no esté inhibido por dicho tratamiento. En el caso de las micosis cutáneas se recomienda limpiar con algún antiséptico como el alcohol isopropílico para evitar posibles contaminaciones de otros microbios comensales. De preferencia con gasa y no algodón, ya que estas fibras se pueden confundir con los hongos filamentosos. La muestra se debe tomar donde el hongo esté activo y en mayor densidad, que casi siempre es en la periferia de las lesiones. Se debe obtener con un instrumental estéril. El que recomiendo son las hojas de bisturí número 15 y en las lesiones húmedas de piel y en mucosas los hisopos. Las láminas portaobjeto estériles es el material ideal para recoger la muestra por raspronta o inclusive colocar otra lámina sobre la muestra obtenida y sellarlas con cinta adhesiva transparente para su transportación. También se utilizan para realizar los extendidos de muestras húmedas. En el caso de las micosis subcutáneas y sistémicas, se tomará del órgano diana respectivo o de una muestra sanguínea siguiendo los procedimientos adecuados para su transporte al laboratorio. En las tiñas del cuerpo se realiza raspado del borde de la placa hasta obtener suficiente muestra. En las onicomicosis, como en este caso, en su variedad distrófica total, se toma el detritus debajo del plato unguial y también del lecho unguial. En las lesiones húmedas o purulentas, como en el querion de Celso, un hisopado sobre las pústulas es satisfactorio. También la muestra se puede tomar por punción y aspirar el contenido de un ganglio, como en el caso de la esporotricosis o paracoccidioidomicosis. Cuando las fístulas de los micetomas están cerradas, se puede realizar una pequeña incisión y obtener por digitopresión el material sanguíneo purulento con los granos incluidos. La cinta adhesiva transparente se utiliza únicamente para el diagnóstico de la pityriasis versicolor. Al realizarle una impronta sobre las lesiones, se obtienen los elementos fúngicos que se observan fácilmente al microscopio óptico. Las diferentes técnicas diagnósticas se basan en la visualización microscópica de los hongos que están presentes en las muestras biológicas. Para esto se necesita de un profesional experimentado para identificar las diferentes características morfológicas de los hongos. Estas serían el examen directo con hidróxido de potasio o KOH al 20%, que es el método clásico en micología. Esta soda cáustica va a disolver la queratina y demás células obtenidas en la toma de la muestra para poder visualizar los elementos fúngicos que son resistentes a esta sustancia alcalina. Anteriormente se mezclaba con tinta Parker azul, pero hace unos años cambió su fórmula y dejó de funcionar. En la actualidad he mezclado el KOH con el colorante negro amido, con excelentes resultados tanto para hongos filamentosos como para levaduras. En los dermatofitomas de las uñas, este colorante tiñe de forma excelente las masas compactas de hifas. También el KOH se puede mezclar con el blanco de calcofluor. Él se une selectivamente a los polisacáridos de la pared de los hongos, produciendo una fluorescencia y proporcionando imágenes excelentes, pero exige el uso de un microscopio de fluorescencia que es de muy alto costo. Las improntas de la pityriasis versicolor se pueden observar directamente al microscopio óptico o previa coloración, como por ejemplo con azul de metileno,
y visualizar de forma excelente las levaduras e hifas cortas de la malacesia. En micología se utiliza la tinta china como una tinción al negativo para evidenciar la cápsula del Cryptococcus. Otra de las técnicas diagnósticas de visualización microscópica es la realización de extendidos y teñirlos, como por ejemplo con Giemsa en el diagnóstico de la histoplasmosis. Otro método diagnóstico es la realización de biopsias. Por medio de esta técnica se pueden evidenciar su reacción tisular y los elementos fúngicos. Las paredes de los hongos se colorean pobremente con la tinción de hematoxilina y eosina. Por esta razón, se deben de realizar coloraciones especiales para hongos como el PAS y la tinción argéntica de bromor y gropol, que tiñe selectivamente las paredes de los hongos. Y si se desea teñir la cápsula del Cryptococcus, se recurre a la tinción de Musicarmine de Meyer. La técnica del cultivo se va a identificar el agente etiológico y corroborar su etiopatogenia. Es la prueba gold estándar en microbiología. Dependiendo de su composición, pueden ser generales como la garza buró o el medio casero Lactrimer, diseñado por Borelli. También los hay enriquecidos como el cerebro corazón para el aislamiento de hongos exigentes como el Histoplasma capsulatum. Selectivos como el Micocel, que contienen antimicrobianos para inhibir el crecimiento bacteriano, y el de algunos hongos ambientales que pueden impedir el aislamiento del hongo patógeno. También los hay medios diferenciales especializados, y en el caso de los hongos dimorfos se deben incubar a temperatura ambiente y a 37 grados centígrados. La técnica del microcultivo es necesaria para la obtención del tipo de reproducción asexuada, clave en la identificación definitiva del hongo aislado. Es importante señalar que cada género tiene un tiempo determinado para su crecimiento in vitro. Hay algunos hongos que crecen a las pocas horas, otros a la semana, y los productores de micosis profunda hay que dejarlos incubando hasta por 45 días. Se puede recurrir a muchas otras pruebas diagnósticas que se basan en reacciones bioquímicas, enzimáticas, pruebas inmunológicas, pruebas moleculares, imagenología, etc. Todo ese arsenal de herramientas diagnósticas en muchas ocasiones es indispensable para el correcto diagnóstico de la micosis en estudio. En las siguientes láminas vamos a exponer un caso clínico donde se demostrarán las diferentes herramientas para llegar al diagnóstico definitivo. Se trata de paciente masculino de 36 años de edad, agricultor, natural y procedente de Valencia, Venezuela, quien consulta facultativo por presentar macroquelia, queilitis y úlcera en ala nasal izquierda de 6 meses de evolución. Aquí detalles de las lesiones. Además, enfermedad periodontal crónica con sacos periodontales profundos, sarro dental abundante y movilidad dentaria. Y en paladar blando, estomatitis moriforme constituida por exulceración de consistencia firme con puntos hemorrágicos, no dolorosa, de 1 año de evolución. También presentaba disnea. En mucosa yugal derecha, pseudomembranas blanquecinas siguiendo la línea blanca. Las pruebas de laboratorio se iniciaron con la toma de muestra de paladar blando, ala nasal, labio y mucosa yugal. En el examen directo con KOH y negro amido de paladar blando, úlcera. Ahí ya con el diagnóstico. ¿Qué formas son? Levaduriformes. Ya son formas levaduriformes. ¿Se parecen a la cándida? No se parecen en nada a la cándida. Entonces, ya está yendo de repente a una micosis sistémica. Ahí ya
Ya está dando con una parte del diagnóstico. Pero sigamos. De ala nasal y labio se visualizaron abundantes levaduras grandes multigemantes. Algunas en timón de barco, característica del hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis. En el examen directo con KOH en comisura labial y mucosa yugal se observaron abundantes levaduras pequeñas. Son levaduras. ¿Pero qué se ven acá? Hifas. Como el hongo, levadura. ¿Qué hongo tiene eso de acá? Cándida. Y es obvio, ¿no? Si están hablando de quielitis, ¿qué nos están hablando? ¿Cómo se llama? Boqueras. Las quielitis son las boqueras. Acá me están hablando, y habíamos visto en clase, que puede salir en las quielitis. Cándida, exactamente. Entonces, Pequeñas, unigemantes, con largas pseudohifas características del género Cándida. El estudio citológico con GIEMSA de la úlcera en ala nasal se observaron levaduras multigemantes, pobremente teñidas en el citoplasma de macrófagos. No se observaron formas de amatigota de desmania, que era su diagnóstico diferencial. El cultivo de las lesiones blanquecinas en la comisura labial y mucosa yugal se aisló Candida albicans a las 48 horas de incubación. Se corroboró con el medio de cultivo cromogénico, en donde las colonias de Candida albicans adquieren un color verde pálido a través de unas reacciones bioquímicas y enzimáticas. El cultivo de las úlceras se aisló el hongo dimorfo Paracoccidioides brasiliensis a partir de los 20 días de incubación. 20 días. En la histopatología, teñido con hematocerina eosina, se demostró un patrón granulomatoso y al gran detalle se pueden observar las levaduras multigemantes dentro de una célula gigante multinuclear. Las mismas levaduras se observaron con la tinción argéntica de Gomor y Bruco, que tiñe selectivamente las paredes del hongo. También se le aplicó la prueba intradérmica llamada paracoccidoidina, dando una pápula de 13 milímetros a las 48 horas, evidenciando una buena respuesta celular. Y en la serología de hongos dio un título de 1 en 16. Esta prueba se debe repetir cada 3 meses para ir evaluando su título a la respuesta al tratamiento. Se pueden recurrir a las pruebas de biología molecular, pero la más usada es la PCR. En la radiografía de tórax se evidenció un infiltrado micro y macronodular difuso, comprobando que el foco primario es el pulmonar. A través de todas estas pruebas diagnósticas se pudo concluir que el paciente padece de una paracoccidioidomicosis multifocal y candidosis oral sobreagregada en su variedad queilitis angular o perleche y la oral pseudomembranosa. De esta manera hemos... Entonces miren, utilizando todas esas técnicas para diagnóstico, llegó a qué? Llegaron al diagnóstico que era un paracoccidioide, ¿no? Ya desde el inicio, en la primera toma de muestras, se vio las formas levaduriformes grandes. Y desde ahí él ya orientó incluso la parte serológica a un paracoccidioides. Lo confirmó con el cultivo, lo termina confirmando con las biopsias. Entonces ahí ya le ha dado un diagnóstico para un caso clínico. Vamos ahora a pasar a ver algunas estructuras de los hongos. Vamos a ver aquí. Estas son las levaduras. Una rica. No hay tiempo. Rizopus. Sí, hay que cortarlo, hay que cortarlo.